Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Organización criminal ELN, que opera en Colombia, fue la responsable del atentado terrorista en escuela contra cadetes de policía General Santander. Nos permite afirmar apodícticamente que era miembro del Ejército de Liberación Nacional y tenemos documentos judicializados que así lo acreditan en varios dispositivos que aquí damos a conocer a la opinión pública nacional. El saldo trágico que dejó el brutal ataque fue de 21 personas muertas y 68 heridas. Fueron unas personas que eligieron el camino del bien, cuando hubieran podido optar por cualquier otro camino, pero eligieron el camino del bien. Y estaban preparándose en un centro académico para formarse como personas de bien, para servir a la sociedad. La mayoría de las víctimas eran jóvenes, con edades entre los 17 y los 22 años, de distintas regiones del país, que buscaban cumplir su sueño de convertirse en oficiales de la Policía de Colombia. Y me dijo, manita, me saluda a toda mi familia. Me llamó para despedirse. Y yo, manita, chao, me saluda a todos por allá. Él quería llegar al cielo con los caballos, porque él quería. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, reconstruimos el perfil criminal del terrorista del ELN, José Aldemar Rojas Rodríguez, y explicamos paso a paso las rutas por las que circuló en el sur de Bogotá con una camioneta que, cargada con 80 kilos de explosivos, detonó de manera cruel e inmisericorde contra los cadetes de la Escuela de Policía General Santander. Los expertos en temas de seguridad ciudadana Néstor Rosanía y Hugo Acero analizan el significado que tiene este atentado terrorista, las vulnerabilidades que quedaron en evidencia en términos de seguridad y lo que deben fortalecer las autoridades ante esta amenaza que nuevamente genera miedo y terror en Colombia. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: la Fiscalía y las autoridades lograron determinar que la organización criminal ELN, que opera en Colombia, fue la responsable intelectual del atentado terrorista que sacudió el pasado jueves a la ciudad de Bogotá y que dejó como saldo un total de 21 personas muertas y 68 heridas. La noticia: los investigadores establecieron la vinculación con el ELN de José Aldemar Rojas Rodríguez, quien fue el autor material de este ataque. Alias Mocho, como era conocido en el mundo del crimen, había sido explosivista del grupo ilegal y fue el encargado de conducir el vehículo cargado de explosivos que estalló al interior de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. El punto clave de esta noticia: con videos, la Fiscalía logró determinar las rutas por las que se movilizó el automóvil antes de llegar a su objetivo. Reconstruimos el recorrido que en medio de hospitales, iglesias, buses, colegios y calles con alta afluencia de personas, realizó este terrorista que transitó de manera fría en el sur de Bogotá, cargado con 80 kilos de pentolita. Vean ustedes. La mañana de este jueves era una mañana especial para los estudiantes de la Escuela de Cadetes de la Policía Francisco de Paula Santander. A las
las 8 de la mañana inició una ceremonia en la que docenas de los más destacados estudiantes recibían la segunda estrella en su uniforme, como símbolo de su compromiso con la institución, con el país. El Twitter de la policía publicaba a cada momento del evento. Escuela Istarae. Pero mientras la felicidad embargaba a los estudiantes de la General Santander, por algunas vías del sur de Bogotá, José Aldemar Rojas iniciaba una ruta fatal que recorrería varios sitios concurridos de la ciudad. Aquí, frente al Salón Comunal San Carlos, en el sur de Bogotá, fue uno de los primeros registros que quedó del carro de José Aldemar Rojas Rodríguez, el terrorista que hizo estallar un carro con 80 kilos de pentolita en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander. A esa hora, hacia las 9 de la mañana, es un sitio muy concurrido porque los comerciantes comienzan a abrir sus establecimientos. Avanzaba la ceremonia en la Escuela de Cadetes y con una gran carga explosiva, José Aldemar se acercaba a su objetivo. Condujo por la carrera 53 hasta la avenida Villavicencio. Allí bordeó el Parque del Tunal hasta llegar al hospital. Este fue otro tramo por el que transitó José Aldemar Rojas Rodríguez en su Nissan Patrol modelo 93, precisamente el Hospital del Tunal, a donde fueron trasladadas horas después varias de sus víctimas de su accionar terrorista en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander. Unos metros más adelante, cruzaría por uno de los centros comerciales más tradicionales de Bogotá. Era una bomba ambulante que pudo explotar en cualquier momento si chocaba o se accidentaba. La tragedia quizás hubiese sido peor si por algún motivo o por algún error explota el material bélico que tenía en su interior el Nissan Patrol en este punto, donde confluyen 3 vías y donde a esa hora varias madres de familia hacen las compras del almuerzo en los supermercados que están a mis espaldas. El recorrido continuó y unos metros más adelante las cámaras del sector del barrio El Carmen lo volvieron a captar. Al frente de esta vivienda en el barrio El Carmen fue otro de los sitios por donde transitó José Aldemar Rojas Rodríguez. Solo le faltaban de 10 a 15 minutos para llegar a su destino final. Señor Alférez Parra, tome el mando de las compañías. Hacia las 9:15 de la mañana, la ceremonia ya concluía entre aplausos y las últimas condecoraciones en la General Santander. Y al mismo tiempo, José Aldemar recorría con 80 kilos de pentonita cerca a un colegio y a una funeraria. Mientras varios alfereces y cadetes recibían sus condecoraciones, José Aldemar Rojas Rodríguez se iba acercando a su objetivo y transitaba por esta vía muy concurrida aquí en el barrio del Carmen frente al Colegio Instituto Tecnológico del Sur y también frente a una funeraria. La ruta del crimen continuaría por el barrio Fátima y la avenida Gaitán Cortés, cruzaría frente al CAI del barrio Venecia hasta llegar a la autopista sur. Allí hizo una parada y una persona bajó del vehículo. Que a las 9:25 se estaciona a nivel de la estación de Transmilenio de Venecia. Allí desciende del vehículo una persona hacia las 9:24 minutos. 4 minutos después, y cuando ya había culminado el evento, el Nissan Patrol modelo 1993 ingresó al complejo policial y explotó, generando el que es considerado el peor atentado terrorista en la historia reciente de Colombia. Cuando él llega frente al casino de oficiales, se le acerca a inquirir lo que está haciendo allí. Él es cuando acciona la reversa, da una vuelta y en el lugar 100 metros más adelante explota el vehículo. Colombia está de luto y América Latina también lo está, luego de esta tragedia que están sufriendo cerca de 21 familias cuyos seres queridos fueron asesinados en este atentado terrorista. Yo los invito a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden opinar utilizando el hashtag numeral Unidos contra el Terrorismo, numeral Unidos contra el Terrorismo, y respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué acciones cree usted que debe tomar el gobierno nacional en Colombia contra la agrupación criminal ELN tras este cruel ataque terrorista en la Escuela de Cadetes de Bogotá? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros analistas. El día de hoy está con nosotros Hugo Acero, experto en seguridad y columnista del diario El Tiempo. Bienvenido al programa La Noche.
buena noche y gusto de estar en su programa. El gusto es nuestro. También está Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, analista y columnista de opinión. Bienvenido a la noche, Néstor. Gracias, Jefferson, a ti y a todos los televidentes. Vamos a comenzar hablando con dos expertos en seguridad de lo que representa este atentado para el ciudadano del común. Señor Hugo Acero, comienzo con usted. ¿Qué impacto cree que genera en un país como Colombia que una capital, como lo es Bogotá, una de las principales del continente americano, haya sido objeto de un atentado terrorista en un centro policial? Bueno, en principio el atentado terrorista produce indignación y la gran mayoría de colombianos y bogotanos desde luego tuvieron un respaldo hacia la institución. Luego se produce miedo, porque es como si regresáramos a épocas anteriores de terrorismo, en donde los ciudadanos, pues desde luego en el pasado estuvimos muy expuestos y muchas personas fueron víctimas. Yo tuve la oportunidad como subsecretario de Seguridad de Bogotá durante 9 años de atender todos los atentados terroristas de las FARC, después del año 2001 hasta el 2003, el tema del Nogal, el tema de la posesión del presidente. La época más difícil. De este siglo sí, realmente las FARC, después de los fallidos diálogos en el Caguán, el mono Jojoy dice, vamos, que nos esperen en Bogotá, y efectivamente era un tema de terrorismo y ahí efectivamente comenzamos a trabajar sobre ese tema y tuvimos atentados que atender y lo que uno siente y ve, sobre todo en términos de los ciudadanos, es rabia en primer momento, indignación y posteriormente mucho miedo. ¿Dónde es que yo puedo estar tranquilo en esta ciudad? Y más aún, señor Hugo Acero, después de ver estas imágenes, era un hombre con 80 kilos de pentolita transitando por las principales calles del sur de Bogotá. Néstor Rosanía, ¿cuál es su opinión en términos de seguridad? ¿Qué representa para el país ese nuevo atentado terrorista? Bueno, para el país lo que queda es, y vamos a quedar en vilo en temas con el ELN, fundamentalmente. Vamos a tener también el tema del terrorismo, nuevamente un terrorismo urbano. Bogotá no lo sentía desde el atentado al exministro Fernando Londoño, 2012, y antes hacia Caracol, la bomba hacia un medio de comunicación. Entonces teníamos, digamos, un recuerdo que ya lo estábamos dejando atrás, que la negociación con las FARC había disminuido esos niveles de riesgo, y regresar a esto sin lugar a dudas genera una presión muy grande para el gobierno, para las autoridades, y como lo decía el profesor Hugo Acero, queda un sinsabor en la ciudadanía de mucho miedo y de mucha incertidumbre. Y una cosa fundamental, el terrorismo tiene que estar basado en el tema que sea muy simbólico y que tenga una difusión muy grande. Hacerlo en Bogotá, en la cuna de la esencia policial, le da todo lo que ellos buscan tener, la mayor publicidad y generar el mayor terror. Por eso se conoce como terrorismo, que es poder a través de de algo mediático generar terror en la ciudadanía, y eso es lo que ellos buscan y por eso hacen esto de esta manera. Sí, asesinaron a 21 personas, los heridos superan el medio centenar de personas, pero al mismo tiempo generan miedo en millones, porque son muchas las personas en Bogotá y en las principales capitales también de Colombia que en este momento saben que así como fue vulnerable una estación policial, podría ser vulnerable su hogar. Señor Hugo Acero, ¿usted cree que esa idea se queda en la mentalidad de los ciudadanos? El hecho de que haya sido contra un centro policial, ¿queda esa sensación de que si fue vulnerable la policía, qué puedo esperar yo como ciudadano? Si es vulnerable y fue, digamos, atacada de esa manera una institución que debe garantizar la seguridad, pues desde luego los ciudadanos sienten mucho más temor, digamos, es el sentimiento que en este momento se tiene. Sin embargo, hay que llamar la atención, digamos, de que esta forma de actuar está presente. Y estuvo presente aún después de los diálogos y firma de paz con las FARC. Nos quedaba el ELN, o queda todavía el ELN como grupo armado, y quedan otros grupos que tienen también formación militar. El Clan del Golfo está dirigido por una persona que fue exguerrillero del EPL, los Pelusos también. Están las disidencias de las FARC que en el pasado contribuyeron a los atentados terroristas de comienzos de siglo. Luego entonces, digamos, ese es un riesgo latente que teníamos y que tenemos hacia adelante, y desde luego ahí es donde las autoridades, como lo están haciendo, deben fortalecer el trabajo, pero no de manera coyuntural, sino de manera permanente. Néstor, ¿qué tan vulnerable es Bogotá hoy? Sin caer en extremismos, es evidente que un atentado terrorista deja esa sensación de debilidad
de pronto de inseguridad en muchos ciudadanos, pero siendo realistas, ¿qué tan vulnerable es Bogotá hoy frente a una amenaza terrorista no solamente del ELN, sino de los mismos grupos que enumeraba el profesor Hugo Acero hace unos minutos, el Clan del Golfo, inclusive las mismas disidencias de las FARC que están presentes en diferentes zonas de Colombia? Bueno, hay que decir que el terrorismo es uno de los cánceres a nivel mundial. O sea, Estados Unidos no ha podido erradicar el terrorismo y siempre tiene amenazas de temas de terrorismo. Ciudades tan protegidas donde casi que por cada 2 cuadras hay cámaras de seguridad, como Londres, también sufre atentados terroristas, Barcelona, Madrid. O sea, el mundo vive hoy con la zozobra de los ataques terroristas. Hacer terrorismo es muy sencillo. Necesitas un alto nivel de inteligencia y una cadena logística que le permita entrar, hacer el acto y poder volver a salir. Entonces, digamos, es diferente a escenarios tradicionales en términos de seguridad y defensa, que era control territorial o en su momento como hacían las FARC. Para hacer terrorismo simplemente se puede manejar inteligencia de 10 a 15 hombres, unos 4 o 5 meses, hacen la planificación, actúan y vuelven y salen. Entonces, creo que Bogotá tiene los niveles de riesgo de las otras ciudades a nivel internacional. Ahora, aquí empieza a aumentar, ¿por qué? Porque tenemos, como lo decíamos, todo el abanico de grupos armados en Colombia, que vienen desde el Frente Oliver Sinisterra, que se acaba de dar de baja, a Guacho, los Pelusos, y que todos estos grupos están en las zonas de frontera con acceso a armas, a dinamita, a estos explosivos, que seguramente este explosivo que se utilizó ayer tiene que haber entrado por alguna de las fronteras, y estos grupos tienen una cadena logística que llegan hasta las principales ciudades. Entonces, para decir, Bogotá tiene un nivel importante de riesgo porque tenemos muchos actores, pero también las otras ciudades del mundo los manejan hoy. Hoy en el programa de la noche hemos querido plantear este tema desde un diagnóstico hecho por 2 expertos en seguridad. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en nuestras capitales? ¿Y cuáles son las soluciones que pueden implementar las autoridades para que el mensaje pesimista que envía el terrorismo no cale en los ciudadanos? Y por el otro lado también hemos querido hoy, desde el punto de vista humanitario, presentar la perspectiva de las víctimas. Una de ellas es la familia del cadete Diego Alejandro Molina. Esta familia hoy sufre el dolor de su muerte tras el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander. Su papá, John Molina, asegura que si hubiera asistido a la ceremonia donde le daban la asignación de brigadier a su hijo, la tragedia para su familia habría sido peor. Vean ustedes. Diego llegó muy contento, yo mismo lo traje acá a esta escuela. A las 4 de la mañana ingresó, hace 18 meses. Con el sueño de ser general, Diego Alejandro Molina ingresó a la Escuela de Cadetes General Santander. Antes del atentado, el cadete Molina recibía una asignación como brigadier por destacarse entre los mejores 50 de la institución. Me invitó el día antes, el miércoles, que lo acompañara, porque yo trabajo acá en Bogotá y yo le dije que no podía porque tenía una reunión, o si no, pues hubiese sido más crítico para la familia, la pérdida, no solamente del hijo, sino también del papá. Hablé horas antes de que pasara el atentado. Él se fue, estábamos hablando de que quedó entre los 50 mejores cadetes. Su padre John, un destacado servidor público de Pereira, dice no entender por qué el blanco de este atentado eran precisamente jóvenes como Diego Alejandro, de apenas 20 años. Que esto es una pesadilla, no pensamos que en el alma mater, en donde están nuestros niños, donde están nuestros hijos estudiando, que las únicas armas son un lapicero y un cuaderno, hayan tenido la destrucción de sus vidas de una manera tan vil. Luego de que el gobierno nacional atribuyera este atentado al ELN, el padre de Diego, con mucho dolor, entregó un mensaje al país. Nosotros hemos tomado la decisión de no hacernos más daño del que ya tenemos. Nuestras vidas están acabadas, destrozadas. Tenemos un joven de 15 años que continuamos para seguir adelante con él. Es muy fuerte. Profesor Hugo Acero, experto en seguridad y columnista de opinión, y también Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia. Hablemos sobre las fallas. ¿Qué errores quedaron en evidencia en términos de seguridad luego de escuchar el día de hoy al ministro de Defensa y al mismo fiscal general de la Nación, que al mismo tiempo que entregaron de manera muy rápida unos resultados frente a los responsables de ese atentado terrorista,
También entregaron datos que permiten entender que hubo fallas en el centro policial. Yo creo que, digamos, es fácil después de que suceden los casos, sobre todo particularmente de terrorismo, que tiene un efecto y, digamos, ese nivel de sorpresa logra en muchos casos los objetivos encontrar fallas. Yo creo que hay unas medidas de seguridad de ingreso a las instalaciones. Del otro lado existe, por el lado de los terroristas, existe un plan completamente organizado. Mire, los atentados terroristas que teníamos en Bogotá, a pesar de la organización que teníamos un comité de inteligencia los días jueves en la Fiscalía con 3 fiscales antiterroristas, en donde asistía el comandante de la Brigada 13, donde asistía el comandante de la Policía Metropolitana, el subdirector del DAS, y trabajábamos en equipo. A pesar de eso nos dieron golpes duros. ¿Cuál era la organización que tenían? Uno era el que conseguía los explosivos, otro era el que lo transportaba, otro era el que conseguía el carro y lo transportaba hasta el lugar, otro era el que armaba el carro con los explosivos y otro era el que lo transportaba para el lugar donde tocaba hacerlo explotar. Y ninguno de ellos se conocía. O sea, tienen una estructura completamente organizada. Eso hace que la sorpresa y la manera como actúan, desde luego en muchos casos, llega a ser efectiva. Es ahí donde las autoridades deben trabajar de manera permanente. Nosotros logramos desarticular muchos atentados terroristas en Bogotá, detener mucha gente, más de 570 personas en 3 años, presentadas ante la justicia, de los cuales terminaron 348 detenidos y condenados, y muchos kilos de ANFO y de explosivos, que desde luego no hacíamos comunicados de prensa para decir qué estábamos haciendo, pero evitamos mucho. Yo creo que hay un elemento importante, las autoridades están trabajando y yo sí creo que hay que profundizar el trabajo coordinado entre todas las agencias, sobre todo en materia de inteligencia e investigación criminal. El tema, por ejemplo, de la brigada, el tema de la policía, el tema de la fiscalía, trabajo permanente bajo fiscales que estén orientados precisamente a mirar cómo están actuando estas organizaciones y cómo pueden actuar en el futuro hacia adelante. Eso previene. Y hay otro elemento muy importante, los ciudadanos. Mire, el terrorismo no solamente se combate con la acción de seguridad y justicia, trabajando de manera coordinada, sino se combate con el trabajo con los ciudadanos cercanos, con las organizaciones comunitarias. Los ciudadanos siempre ven algo. Después de que suceden estos hechos, hay muchos ciudadanos que dicen, oye, yo sí vi como una cosa rara con ese señor. Yo sí vi que ese carro lo vi en tal lado y me pareció sospechoso, pero no anuncian a las autoridades. Luego entonces hay que hacer un trabajo para que los ciudadanos que están en el ambiente, que ven cosas irregulares, en el momento en que las vean, le anuncian a las autoridades y la autoridad reaccione para mirar qué está pasando. Los ciudadanos son fundamentales para combatir el terrorismo. Néstor Rosanía, ¿cuál es su opinión? 2 cosas fundamentales. En cuanto al atentado puntualmente ayer, identificamos una falencia importante y era ¿cuál? Ellos tuvieron que tener a alguien dentro de las instalaciones que les permitió tener la inteligencia. Esto es una planificación importante porque conocían las entradas a la escuela. Para los televidentes que están fuera del país, la escuela de policía tiene una entrada principal que tiene todos unos protocolos de seguridad, pero muy cerca, a menos de 200 metros, tiene una puerta accesoria donde se entraba las cargas, digamos, el material que utilizan para alimentar y sostener toda una escuela, porque es una universidad que se estaba sosteniendo ahí. Esa segunda puerta, esa puerta auxiliar, no tenía las características de seguridad como las tiene la entrada principal. Lo que se pudo identificar fue que cuando la persona se acerca acá, no hay ningún sistema que le permita bloquear la entrada, sino que simplemente acelera, atropella a los policías que están en la puerta y ya está dentro de las instalaciones. Entonces, eso lo tenían plenamente identificado. ¿Cuál era la puerta más asequible? ¿Cómo podían entrar? Y lo principal, que por esa puerta podían entrar a la mitad de la escuela y estaban donde ellos querían, donde había mayor flujo de estudiantes en ese momento. Ahora, lo segundo, Jefferson, que es importante ver esta falencia que viene de atrás. En Bogotá se han cometido más de 14 actos con explosivos, desde petardos pequeños como en cajeros automáticos, en EPS, la bomba La Macarena donde terminó un policía muerto, la bomba del centro comercial Andino donde murieron 3 personas. O sea, ha ido, digamos, una constante en uso de explosivos y en varios de estos ya las redes urbanas del ELN se han adjudicado esos actos terroristas. Entonces, las autoridades han dicho lo siguiente, se han dado algunas capturas, pero aquí queda lo siguiente, Jefferson y televidentes.
o no se han capturado realmente a las cabezas, o los que se capturaron ya tienen nuevamente un reemplazo muy rápido y ya esas estructuras nuevamente están diseñadas y están operando. Entonces, en cualquiera de las dos variables, la amenaza sigue latente y por eso el tema de la inteligencia se tiene que entrar a fortalecer en este momento. Jefferson, por eso el tema de trabajo permanente y objetivos precisos. O sea, se han cometido una serie de atentados, no solamente estos últimos que precisamente plantea Rosalía, sino es el tema de los años, comienzos de este siglo. Muchas cosas han sucedido en Bogotá en donde se puede recoger toda esta experiencia. A partir de esa experiencia, de todo ese récord, hay que seguir golpeando a la organización. En la mayoría de los últimos atentados se los ha atribuido el ELN, ¿cierto? Y es precisamente esa estructura que hay que golpear, y es a partir de toda la información de inteligencia e investigación criminal que tienen cada una de las agencias y de la dirección de unos fiscales que se puede profesor Hugo Acero, pero ¿por qué no han podido detener esto? Lo decía Néstor, ayer también analizábamos las cifras de la Fundación Paz y Reconciliación, en las cuales se indica que han sido cerca de 28 atentados en los que han utilizado explosivos en la ciudad de Bogotá en los últimos casi 3 años. ¿Por qué no han podido detener esto las autoridades? ¿Hay falencias? ¿Están confiados de que luego del proceso de paz firmado con las FARC ya el terrorismo era una amenaza que se había espantado? ¿Qué sucede ahí? ¿Hay una tranquilidad? Dos cosas. Uno, son estructuras pequeñas, no tan grandes, las que realizan este tipo de actos, y seguramente tienen el modus operandi que tenían a comienzos de siglo, en donde hay compartimentos que no permiten identificar absolutamente toda la organización. Esa es la primera. Y la segunda, son organizaciones que fácilmente pueden suplir a las personas que tienen. O sea, el nivel de milicias, ¿cierto?, tanto bolivarianas que no se desmovilizaron en el caso de Bogotá. Yo no, por lo menos en el proceso de paz con las FARC, no vi que hubiera digamos, las milicias bolivarianas de Bogotá se hubieran nunca aparecieron, desmovilizado, eso por lo menos no aparecen. Y el tema de las milicias del ELN, pues están ahí y llevan históricamente durante muchos años con mucha presencia, digamos, en la ciudad. Entonces fácilmente pueden reponer y entrenar. Son organizaciones que forman gente, no solamente en este tipo de cosas, sino en el accionar de guerrilla urbana y desde luego en temas de terrorismo, y fácilmente pueden suplir. Entonces, esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta para tener un trabajo permanente, sobre todo en inteligencia e investigación criminal, y tener objetivos claros. Néstor, antes de salir a comerciales, ¿cuál es su opinión sobre este punto? Es evidente que un atentado terrorista no se puede prever, ustedes mismos ya lo han explicado con claridad, que pese a las acciones de contrainteligencia y de inteligencia, no resulta fácil descubrir o por lo menos anteponerse a un ataque criminal como el que fue ejecutado contra este centro policial. Pero hay muchos que en este momento han salido también a opinar, inclusive en redes, y asegurar que también esto muestra de alguna manera que las autoridades están un poco tranquilas, un poco pasivas, que estaban un poco confiadas de que el terrorismo no iba a ingresar a una ciudad como Bogotá, teniendo en cuenta que ya se había firmado ese acuerdo de paz con las FARC. ¿Qué opina usted? Creo que no es que, en mi parecer, no es que se hayan confiado, sino que realmente pensaron que la dinámica del conflicto se iba a cambiar. Tan así que se creó lo que se llamó el Comando de Transformación Estratégica, se empezó a hablar de cuál iba a ser el papel de las fuerzas militares en un escenario de posconflicto y posacuerdo, porque se pensó que saliendo el actor más importante, el ELN, que casi de inmediato iba a firmar y ya vamos a estar con nuevas amenazas y en otro momento de la historia. Tan así que se dijo que había que fortalecer las misiones multinacionales de paz, porque qué íbamos a hacer con fuerzas militares tan grandes. O sea, estábamos pensando en otro escenario, pero hace 4 años nadie se imaginaba que se iba a empezar nuevamente a crecer estos grupos, las disidencias iban a crecer. Y un dato muy importante y que es muy relevante, este año el Ministerio de Defensa confirma que ya a partir de ELN, conteos de inteligencia, ELN más disidencias, hay 7.000 hombres en armas en Colombia. Es el mismo número que tenían las FARC encuadrillados. O sea, lo que queremos decir es que las amenazas en Colombia no desaparecieron. Siguen vivas. Siguen vivas, se descentralizaron. Y se descentralizaron por una cosa. Finalmente, todas estas organizaciones viven de la plata del narcotráfico. Entonces, mientras estén vivo el narcotráfico, estas organizaciones siguen activas. Marco, una primera pausa a comerciales. Yo los invito a que sigan participando. Tenemos a 2 expertos en seguridad de una manera propositiva, tratando de entender qué fue lo que pasó en una de las principales capitales del continente americano, como lo es Bogotá, y qué viene de aquí en adelante para que las autoridades logren desterrar esa percepción de inseguridad y que por lo menos ese mensaje pesimista que quiere dejar el terrorismo no cale en los ciudadanos.
Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Yo quiero hasta ahora integrar al vicepresidente de Ecuador, el señor Otto Sonnensolz. Bienvenido al programa La Noche, señor vicepresidente de Ecuador. Muy buenas noches a todos en Colombia. Un fuerte saludo desde Ecuador. Señor vicepresidente, usted se ha reunido hoy con los familiares de las víctimas, de los cadetes ecuatorianos que estaban en la Escuela General Santander, en la Escuela de Cadetes. Uno de ellos perdió la vida, una cadete fue asesinada en este acto terrorista. Luego de este encuentro, ¿qué percepción le queda a usted, señor vicepresidente, de este episodio de terrorismo que regresó a la ciudad de Bogotá? Vea, para nosotros esto ha sido muy duro, muy difícil, ¿no? No solo por la situación de la cadete Erika Sofía Chicó. Viajamos con los padres de ella, con su hermano desde Ecuador el día de ayer. Hemos estado con ellos hoy, durante el día, coordinando con las autoridades colombianas todo el apoyo, todo el respaldo que ellos necesitan para pasar de forma ágil este momento tan difícil. Sino que también, como usted dice, estuvimos con los demás cadetes sobrevivientes. En la academia había un total de 10 cadetes ecuatorianos. Con los 9 sobrevivientes nos reunimos. Una de ellas, la cadete Sanango, tenía una lesión en el oído, pero ya está bien, estaba ya con su padre en Colombia. Los demás con los que conversamos realmente nos dejaron un mensaje muy positivo en este momento tan complicado, ¿no? Un mensaje de valentía, de tomar la decisión de retomar los estudios en la academia apenas vuelvan después de unos 10 días de reposo que van a pasar acá en Ecuador con sus familias. Un mensaje también para honrar la memoria de su amiga fallecida, ¿no? La cadete Chicó. Señor vicepresidente, nuevamente los grupos criminales colombianos terminan siendo una amenaza para, en este caso, pues los ciudadanos ecuatorianos que se encontraban en esta escuela policial. Como vicepresidente de Ecuador, ¿usted qué opinión tiene sobre la noticia que se dio a conocer el día de hoy? Ha sido el ELN el responsable de ese ataque terrorista, un grupo al cual ustedes le permitieron de manera amable, solidaria, su permanencia en la ciudad de Quito para que adelantara diálogos de paz precisamente con el gobierno colombiano. ¿Qué piensa de esto luego de este capítulo que acaba de suceder? Nosotros como gobierno, en ese momento el presidente Moreno revisó la decisión del gobierno anterior de facilitar el territorio ecuatoriano para esos diálogos. En esa revisión se determinó que las acciones y la forma de operar de ese grupo no son compatibles con la institucionalidad de nuestro país. Así que en marzo del año pasado, como es de su conocimiento, Ecuador retiró la opción de ser el territorio de los diálogos y nosotros nos ratificamos en esa posición. Eso no significa que no estamos dispuestos y a las órdenes de las autoridades colombianas para ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir la paz en Colombia. Hoy estuvimos con el presidente Duque, con la vicepresidente y hemos conversado de estos temas, de la coordinación y la cooperación entre nuestros países que es tan necesaria. Cuando estalla una bomba en Bogotá, así no hubiesen víctimas ecuatorianas, para nosotros nos duele tanto como ustedes. Para los ecuatorianos es doloroso ver la violencia en Colombia y además no somos ajenos a las consecuencias de esa violencia. Usted sabe, estas son organizaciones transfronterizas cuyas acciones generan inclusive que miles de colombianos durante los años hayan venido a migrar y sean refugiados hoy en Ecuador. Sí. Y que además tengamos también actividades de ellos acá en Ecuador, de narcotráfico, de violencia también, ¿por qué no? Entonces nosotros comprendemos la importancia de esta cooperación. Insisto, yo agradezco siempre la apertura del gobierno colombiano, la posición del presidente Duque y de la vicepresidente de poder cooperar y poder superar juntos esta dificultad. Y el llamado también a la comunidad internacional, porque al final este es un problema de todos, estimado, este es un problema que nos afecta a todos. Pues, señor vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnensolz, queremos agradecerle que nos haya acompañado y, por supuesto,
todo el acompañamiento para la familia de esta cadete, de Erika Sofía Chicó, que fue una de las víctimas mortales, una cadete ecuatoriana que estaba hace cerca de un año adelantando sus estudios en la Escuela General Santander. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y el abrazo solidario a todos los colombianos desde Ecuador. Un fuerte abrazo. La Fiscalía General de la Nación aseguró tener material probatorio que permite determinar que el atentado en Bogotá no fue una decisión aislada, sino que correspondió a órdenes impartidas por los miembros del denominado Comando Central del ELN. Nuestro periodista Jorge Adrián Orozco nos amplía la información sobre alias Mocho, quien es el autor material que fue identificado por las autoridades. Jorge Adrián, ¿qué hallazgos hay en el prontuario? ¿Qué encontró usted luego de esta investigación? Jefferson, aquí tenemos las fotografías que hasta el momento Colombia y el mundo conocen de José Aldemar Rojas Rodríguez, quien fuera identificado como el autor material del execrable atentado del jueves en la Escuela de Cadetes de la Policía en el sur de Bogotá. En cuestión de horas, la Fiscalía, con base en informes de inteligencia, estableció que Rojas estuvo vinculado por al menos 25 años a la columna Domingo Laín de la agrupación criminal ELN. José Aldemar Rojas, de 56 años, alias Mocho o Kiko, pudo ser rápidamente identificado como el autor material del ataque terrorista que estremece a Colombia. Obtuvimos inmediatamente una fotografía del señor José Aldemar Rojas Rodríguez y eso nos permitió inmediatamente judicializar 3 testimonios del personal de guarda de la Escuela de Policía General Santander, quienes con la foto en la mano identificaron plenamente a la persona que había ingresado irregularmente a las instalaciones de la escuela. Una mano encontrada en el lugar del atentado permitió confirmar la identidad con la toma de sus impresiones dactilares. Se ha podido establecer que entre el año 2008 y 2010, como explosivista, perdió su mano derecha. De allí ese apelativo de Mocho. La mano izquierda del autor de este crimen fue ubicada en el campo de paradas en la tarde de ayer de la Escuela de Policía General Santander. Según el ministro de Defensa, no se han encontrado indicios que permitan concluir que Rojas Rodríguez se suicidó. Lo cierto es que él conducía la camioneta cargada de explosivos con la que irrumpió en el interior de la Escuela General Santander. Y en ese momento él echa reversa, se devuelve aquí y aquí es donde el vehículo explota. Frente a un dormitorio primordialmente de mujeres que tiene la Escuela de Cadetes. José Aldemar, desde 1994, era miliciano del ELN, según las investigaciones. Estuvo como cabecilla de este grupo delictivo en varias oportunidades, en algunos frentes, y claramente hizo parte del Frente Domingo Laín Sáenz. Posteriormente, en 2003, se convirtió en cabecilla explosivista e instructor del Frente Adonai Ardila del ELN. En 2011, continuó siendo instructor de cursos de especialistas en Fortuna, Arauca, con desplazamientos desde esa época a Venezuela, a enseñar a miembros del ELN que estuvieran en ese país y a otras personas, enseñarles el manejo de explosivos. Incluso el Mocho fue persona de confianza de alias Gavino, máximo cabecilla del ELN, e hizo parte de su seguridad y a partir del año 2015 pretendió, sin éxito, beneficiarse del proceso de desmovilización de las FARC. Buscó ser incluido en la lista de integrantes de las FARC para tratar de buscar unos beneficios, pero fue tajantemente rechazado en 3 oportunidades. La investigación de la Fiscalía llevó también en la madrugada de este viernes a la captura de Ricardo Andrés Carvajal Salgar. Este hombre, según el informe oficial, reconoció en interceptaciones telefónicas la autoría del crimen. El ente investigador incautó en la vivienda del capturado uniformes, además un celular y
un manual denominado Del Combatiente Primera Fase de Instrucción. Carvajal Salgar deberá responder por los delitos de terrorismo y homicidio agravado, entre otros. Está con nosotros Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz de Colombia. También nos acompaña Hugo Acero, experto en seguridad, columnista del diario El Tiempo, ambos expertos en temas de seguridad. Hay una tesis que sigue con muchos interrogantes y es la que tiene que ver con este personaje. Estamos hablando de José Aldemar Rojas Rodríguez, alias El Mocho, quien hoy ha dicho el ministro de Defensa y ha dicho el fiscal que evidentemente pertenecía al ELN y que fue explosivista de esta organización criminal. Néstor, voy a comenzar con usted este bloque. ¿Qué decir de esta tesis de que esto fue un atentado suicida? ¿Cómo explicar que un hombre entra con 80 kilos de pentolita en un carro que está a nombre de él, porque ese carro, según lo ha dicho el fiscal, era propiedad del mismo terrorista que ejecutó el ataque? ¿Qué decir de esta tesis? ¿Es posible que haya sido un kamikaze el que ejecutó este atentado en la escuela de cadetes? Bueno, tradicionalmente estos atentados los hacen con carros robados. Lo que menos quiere el terrorista es dejar una trazabilidad. Entonces, por eso es curioso que el carro haya estado a nombre de él y que él mismo haya hecho la operación. Ahora, lo que tenemos es a partir de las informaciones que nos han dado las autoridades hasta este momento, pero hay dos opciones y dos posibilidades que tenemos. O que la persona entró realmente sabiendo que no tenía alguna posibilidad de escapar y que él mismo tenía el control del explosivo y se inmoló. O lo segundo, que desde afuera le hayan activado el explosivo y que no le dieron tiempo, apenas ya se dieron cuenta que la operación se iba a caer, que lo iban a capturar, le hayan activado la bomba. ¿Cómo se determina lo uno o lo otro? A través, y eso es lo que están investigando hoy las autoridades, si existía algún tipo de temporizador dentro del carro, que lo están buscando en las partes de los vehículos, están buscando ese elemento fundamental para saber cómo fue que funcionó, cómo fue que operó. Ahora, si llegara a ser el primer escenario, nos cambiaría la lógica completamente del conflicto, porque ahora sí, y lo hablábamos con el profesor Hugo Acero, se rompe la lógica de seguridad y de tranquilidad de los ciudadanos, porque si entráramos como el terrorismo internacional, lo hemos visto con los casos de Medio Oriente, de gente que tiene un nivel de convicción en su causa, que son capaces de inmolarse, eso nunca lo hemos tenido en Colombia. Si llegara a ser y se llegara a comprobar técnicamente por las autoridades, estaríamos ante una nueva dinámica de violencia en Colombia. Profesor Hugo Acero, ¿qué opinión tiene usted? Pues la verdad, ojalá no sea eso, porque no solamente se incrementa el miedo, viendo las imágenes y las acciones del terrorismo religioso del Medio Oriente. Y es que ni en un restaurante podríamos estar tranquilos, ni en el mercado podríamos estar tranquilos, en ningún lado podríamos tener tranquilidad de que no pudiera volver a suceder. Ojalá simple y llanamente creía esta persona que tenía la posibilidad de ingresar y en algún momento salir, o por lo menos terminar detenido, porque entre otras cosas sí era un guerrillero confeso, según la información. O sea, él ya era reconocido hasta por las propias autoridades y ellos saben cuándo las autoridades les están siguiendo los pasos. Luego, entonces no era un ciudadano que quisiera mantener por lo menos la identidad oculta. Él era identificado como un miembro del ELN. Luego, entonces, esa acción podría pasar simplemente como una persona que se detiene en la acción y pues como un guerrillero que realiza una acción para ellos heroica, para nosotros completamente desastrosa e inhumana. En ese sentido, no creo que, ojalá no lleguemos a... Pero profesor Acero, en la experiencia que usted tuvo al atender y al estar en el gobierno distrital, al frente de estas políticas de seguridad y conociendo de primera mano cómo enfrentaban las autoridades estas amenazas, ¿tiene alguna lógica? ¿Se había presentado un caso particular, digamos, parecido a este? Y le repito, es que es como lo decía Néstor, un delincuente lo que quiere es no dejar huella, no dejar trazabilidad, entrar con un carro muchas veces robado y de esa forma lograr escapar y que nadie sepa que fue él. En este caso, todo el atentado indica que el criminal no tenía ningún problema en que supieran que había sido él. Antecedentes no hay de ese tipo de acciones en donde el mismo terrorista se inmole. Eso no ha existido en Bogotá. Si uno mira, digamos, los diferentes atentados terroristas, el Nogal,
dejaron el carro bomba ahí y efectivamente murió uno de ellos ahí, pero no dentro del vehículo, sino que hacía parte... Que inclusive lo detonaron desde afuera. Exacto. El tema de los atentados que se dieron durante la posesión del presidente Uribe no fue así. Los distintos atentados que tuvimos durante esos años, de hecho, como decía, la organización daba a que muchos de ellos, de manera separada, realizaban una tarea y alguien ejecutaba la acción, pero igualmente por lo menos se salía del terreno antes de que explotara. Pero de esta manera, ojalá no estemos, digamos, ya ante un hecho que posiblemente pueda generar otros de gente que tiene la capacidad de inmolarse en esos actos terroristas. Pues, profesor Hugo Acero, Néstor Rosanía, también director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, les agradecemos que nos hayan acompañado con este análisis que hemos venido presentando aquí en el programa La Noche sobre la base de las informaciones que de manera rápida, pero también paulatina, ha venido entregando el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y las distintas autoridades colombianas que participan en estas investigaciones. Néstor, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Jefferson, a ti y a todos los televidentes del profesor Hugo Acero. Profesor Hugo Acero, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Jefferson, muy amable, a Néstor igualmente y a los televidentes, buenas noches. Vamos a una segunda pausa y cuando regresemos les presentaremos dos historias más de estas familias que hoy lloran el asesinato de sus seres queridos. La mayoría de ellos eran jóvenes que estudiaban para ser policías, para ser altos oficiales de la Policía Nacional y fueron sorprendidos el día de ayer con un ataque terrorista a las 9:30 de la mañana en su centro de estudios. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Vamos a continuar con las voces de las víctimas del terrorismo en Colombia. Aquellos oficiales que el día de ayer estaban preparándose para una jornada más académica y fueron sorprendidos con este ataque terrorista que con 80 kilos de explosivos ejecutó el ELN, según lo ha confirmado el gobierno nacional. Chigorodó, Antioquia, llora hoy por el asesinato de Cristian Camilo Maquillón. Él es otro de los cadetes que murió en la Escuela General Santander. Él era un deportista dedicado, él soñaba con participar en los Juegos Olímpicos y también parte de sus ilusiones estaban empeñadas en la Policía Nacional. Vean ustedes. Yo hablé con él, me dijo, manita, me saluda a toda mi familia. Me llamó para despedirse. Así, tan rápido como se le veía en las pistas de atletismo y como su corta pero exitosa carrera deportiva, fue la última llamada de Cristian Camilo Maquillón a su familia en Chigorodó. El ataque terrorista se llevó al niño de la familia, a la esperanza del país en tener un deportista olímpico en lanzamiento de disco y al cadete con aspiraciones de general. Su propósito de él era echar para adelante, para colaborarme a mí cuando ya yo no fuera capaz de nada. Su disciplina, valor y capacidad deportiva hicieron que la policía le ofreciera en 2 oportunidades una beca para estar en la institución. Sabía que su destino era servir. Un año yo lo retuve y le dije, no, espérate un momento, vamos a ver qué se puede hacer. Pero al ver que ese año no se pudo hacer nada, yo le dije, y le volvieron a presentar como esa opción a él, y dije, no, compa, agárrela. No hay palabras, gesto o abrazo que consuela a quienes lo conocieron. Entre lágrimas lo recuerdan como un joven carismático que soñaba con darle estabilidad a su padre siendo policía. No alcanzó a realizar sus sueños. Hoy en Chigorodó hay un dolor que no superan por la pérdida de un atleta que con sus triunfos quiso llegar lejos. Y son las familias que hoy sufren los vejámenes del terrorismo. Antes de finalizar el programa, yo quiero leer las opiniones que nos llegan en este momento en las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, a quienes en este momento participan utilizando el hashtag numeral Unidos contra el Terrorismo y han respondido la siguiente pregunta. ¿Qué acciones cree usted que debe tomar el Gobierno Nacional de Colombia contra la agrupación criminal ELN tras el cruel ataque terrorista en la Escuela de Cadetes de Bogotá? Leamos algunas de las opiniones que me llegan hasta ahora. Jairo López dice lo siguiente. Ley antiterrorista, aumento efectivo de penas y beneficios, fortalecimiento en inteligencia y dotación a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas.
ampliar red civil de apoyo y recompensas, respaldo jurídico a la funcionalidad de las Fuerzas Armadas y 0 diálogos con criminales. Esta opinión es de José Fernández. Él dice lo siguiente: perseguirlos y sacarlos de combate. Uno más, este es de Jesús Tejada. Él dice: sorprende el silencio sepulcral de la agrupación criminal. ¿Cuándo harán su aceptación en el acto terrorista? ¿Qué pasará si niegan esa participación? Preguntas de nuestros televidentes. Harold Vergara opina lo siguiente: hacer la paz es la mejor vida. En vez de meterle más leña al fuego, la paz es importante para el país. Opiniones de nuestros televidentes, yo los invito a que continúen participando, enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche ntn24. Ahí están apareciendo las cuentas. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.